Y en esta oportunidad tenemos un nuevo tema que el apóstol tiene que responder ante las consultas y las preguntas que se le hacen acerca de lo que está ocurriendo en esta iglesia. Eso es lo que nosotros no debemos perder de vista. Hay varias situaciones que se le plantean al apóstol, él estando lejos del lugar, lejos de Corintio, que esto es parte de Europa prácticamente. Él estando en otro lugar, se le hace llegar información acerca de lo que está pasando en esta iglesia, las cosas que están ocurriendo y que requieren corrección, requieren de palabra de Dios, palabra de sabiduría, ¿no es cierto?, para poder educar y enseñar a esta iglesia. Y el domingo pasado nos tocó, y esta mañana se terminó el capítulo 11, donde el Espíritu Santo estuvo hablando a nuestras vidas. Amén. Y un breve resumen de lo que vimos fue acerca del orden de Dios, la sujeción que Dios, ¿no es cierto?, estableció para constituir a su iglesia. Amén. Y Dios, como máxima autoridad, ¿no es cierto?, pone a Cristo como el Hijo de Dios sujeto a Dios, no porque sea inferior, sino que porque Dios tiene un orden. Amén. Y por lo tanto, la iglesia se sujeta a Cristo como así el varón o el esposo se sujeta a Cristo. Amén. Y si el varón se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta al esposo. ¿Sí? Ese es el orden que Dios estableció. Y como decíamos, no es porque dentro de esta cadena o estructura, organización, hay alguno que sea inferior, sino que porque Dios así estableció un orden. Y Dios es ordenado. Amén. Él es tremendamente ordenado. También lo que la palabra del Señor nos habló acerca del atavío de las mujeres, ¿sí? Y también de los hombres. Claramente. ¿Ah? Y lo que nos compartía la palabra el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, acerca de cómo nosotros debemos vestirnos o ataviarnos, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer que usa el atavío, como lo describe la palabra, de manera decorosa, de manera sobria, ¿no es cierto?, como hijos del Señor, y diferenciarnos entre varón y mujer. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñaba, porque lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto justamente es que estas mezclas que habían en la iglesia o los templos paganos justamente no se lograba diferenciar. Y esta mañana el Señor nos habló acerca de la segunda parte de este capítulo, que era la cena del Señor, ¿no es cierto? Tomar la cena del Señor dignamente. ¿Ah? Eso nos hablaba el Señor esta mañana. Y esto ocurría porque en el mundo pagano, recuérdense que nosotros domingos anteriores vimos de lo que ocurría en los templos paganos. Ellos hacían comilonas, bebían hasta quedar tirados. ¿Ah? Tenían estos cultos que eran a dioses paganos, pero que lo que ocurría dentro de todo esto, que era como una mezcla entre la adoración que ellos hacían a demonios, porque así dice la palabra del Señor,
¿no es cierto? Dentro de eso también ocurrían actos de fornicación. Recuerden que ellas eran sacerdotisas, pero en definitiva eran prostitutas. ¿Sí? Entonces, todas estas costumbres de emborracharse, de la glotonería y de los excesos que pasaba en estos cultos de adoración a demonios, Dios de ahí rescató a muchos hermanos en Cristo. Pero había que enseñarles que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de medidas. Y por lo tanto tuvo que enseñarles a ellos, porque lo que estaban haciendo estos hermanos, cuando de alguna manera esta idea de compartir una cena en comunión, donde todos ponían, que hoy día se llamaría la canasta, ¿no es cierto? Todos ponen. Y algunos no tenían, porque eran personas de muy escasos recursos, ellos eran esclavos. Entonces no tenían y se generaban estas diferencias porque algunos se lucían comiendo mientras el otro miraba. Y Pablo tiene que corregir esto, porque en esto habían excesos. Y de alguna manera estas costumbres que traían, uno puede decir del mundo, ¿no es cierto?, de estas reuniones paganas, de alguna manera se estaban mezclando dentro de la iglesia y el pueblo de Cristo. Y Pablo tiene que corregir esto, y además de enseñarle, porque después de todo este desorden que hacían, de estas glotonerías que había, de estas borracheras en las cuales caían, después venía la cena del Señor. Y la cena del Señor para ellos pasó a ser un trámite. Cero temor de Dios. No había ante el Señor humillación y reconocer que todos somos pecadores, porque es el tema. ¿Cómo yo puedo beber o comer la cena del Señor, participar en la cena del Señor, si no me reconozco que soy pecador? ¿No es cierto? Todos somos pecadores. Redimidos por la sangre de Jesucristo. Redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero necesitamos siempre a Cristo en nuestras vidas. Uno no podía decir, bueno, hoy día yo no lo necesito, hoy día estoy santificado total y por lo tanto ya no necesito de Cristo. Nadie podría decir eso. Bueno, lo que estaba pasando con estos hermanos que estaban cayendo en esa soberbia. Y Pablo les tiene que decir, momento, la cena del Señor ustedes no la pueden tomar indignamente. Lo primero tiene que haber una actitud de humillación ante el Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el creador de todas las cosas. Y Él nos amó con amor eterno que dio a su Hijo amado para que diera su vida en la cruz por amor a la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces, Él nos propició a su Hijo para que fuera el mediador, para que a través de Él nosotros pudiéramos ser purificados, ser lavados, para presentarnos ante Dios. De otra manera no podemos hacerlo. Y esto es lo que les enseña el apóstol, y esto es lo que los hermanos en la mañana compartieron, cómo debemos tomar la cena del Señor, que no caigamos en algo indigno. Reconocer quiénes somos. ¿Amén? Bien. Así es que entonces, habiendo entendido esta sujeción que necesitamos tener, ¿no es cierto?, como pecadores, necesitamos venir al Señor siempre, nos encontramos ahora con otra situación que ocurre dentro de la iglesia y que tiene que ver cómo algunas personas calificaban a Cristo. Y este capítulo, que lo vamos a desarrollar completo, está estructurado en 4 partes para que vamos siguiendo el hilo conductor de este capítulo. Primero es que solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden llamar a Jesús Señor. Amén. Segundo, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones
y el Espíritu es el mismo. Tercero, que Pablo enseña y dice que la iglesia, el pueblo de Dios, es como un cuerpo, es como el cuerpo humano, donde está compuesto de diferentes miembros. Amén. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte es la diversidad de ministerios donde los dones son aplicados, donde aquí funciona el cuerpo de Cristo. Amén. Esa es la estructura. Entonces, partimos, y usted que tiene su Biblia en mano, la puede ir leyendo y va siguiendo conmigo la lectura, ¿no es cierto? Y en los versos del 1 al 3, el apóstol parte diciéndole: hermanos amados, queridos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque ya habían caído en cierta ignorancia, porque había un cierto abuso de los dones que Dios había puesto, que el Espíritu Santo, como dice la palabra don, es un regalo. Es un regalo, no es porque alguien se lo merezca, no es porque alguien ha alcanzado un cierto nivel cultural o socioeconómico, entonces Dios lo mira y le dice: mira, a ti tú te mereces tal don. No. El Espíritu hace como quiere y conforme a su voluntad entrega dones y no a cierto grupo selecto. Los dones son para todo el pueblo del Señor. Amén. Entonces parte diciendo: hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Ustedes tienen que entender esto acerca de los dones espirituales. ¿Y qué es lo que ocurría en la época? Según la historia, habían cierto tipo de personas que a Jesús, al hombre, al Hijo hecho carne, lo llamaban maldito. Maldito. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué es lo que nos dice la historia de esto? Bueno, habían judíos ortodoxos que no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y ellos se preocupaban de alguna manera incidir sobre aquellos creyentes judíos que se habían convertido, decirle: momento, ustedes lo que están haciendo van detrás de un maldito. Ese hombre a lo que ustedes están siguiendo, que se llama Jesús, ese es un maldito. Y con versos bíblicos, digamos. Y para eso, lo que ellos hacían, citaban Deuteronomio 21:23, donde dice que todo aquel que es colgado en un madero es un maldito. Pero sacaban de contexto toda la profecía del Hijo de Dios, porque estos judíos nunca leían Isaías 53, pero llamaban a Jesús maldito. Por eso que el apóstol les tiene que enseñar esto. Luego había otro grupo que eran filósofos, que eran personas que desarrollaban todas estas ideas, que eran los gnósticos. Y ellos separaban el espíritu de la materia. Entonces decían que la materia, el cuerpo, era algo pecaminoso y lo espiritual era algo puro. Por lo tanto, Jesús, que se había hecho carne, como Jesús era un maldito. Era un maldito porque era un hombre y era maldito. Y el Cristo, que es la parte espiritual, ese era divino. Entonces, a Jesús también le llamaban maldito o anatema. Entonces, Pablo les tiene que enseñar a ellos. Les tiene que decir: momento, hermanos, ustedes están ignorando varias cosas. Primero les dice: todo aquel, ¿no es cierto? Todo aquel, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, nadie que tenga el Espíritu Santo en su vida, ¿no es cierto?, llama anatema a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. Eso es importante. Nadie. Es decir, si hay alguien que llama maldito o anatema a Jesús, es aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no le ha aparecido la luz de Dios en su vida.
Y luego les dice, por consiguiente, entonces, le dice, ¿no es cierto? Nadie puede llamar a Jesús como Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo. Amén. Por eso que nosotros, los hijos del Señor, a Jesús le decimos, Jesús, mi Señor. Jesús, mi Salvador. Y tenemos esa libertad de hacerlo porque es el Espíritu Santo que está en usted. Por eso que usted lo puede hacer. De otra manera no lo haría. Es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto es lo primero que el apóstol le aclara a ellos. Todas aquellas personas, judíos ortodoxos o estas personas que seguían corrientes de pensamiento, los gnósticos y todas estas filosofías que habían, en realidad ellos les dicen, estas personas hacen eso porque no tienen a Cristo en su vida. Por más conocimiento que tenían del Antiguo Testamento o de los libros, pero había una ceguera que no les permitía ver a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Así es que eso es lo primero que el apóstol le aclara a ellos. Segundo, les habla acerca de los dones. Les dice que, porque había un problema también dentro de esta iglesia, que los hermanos lo que hacían era hablar lenguas, y como la ciudad de Corintio era cosmopolita, habían de diferentes nacionalidades y se hablaban diferentes idiomas, y el Espíritu Santo los dotó de lenguas para que ellos fueran y predicaran a todas estas personas que tenían diversidad de lenguas. Y el Espíritu Santo lo usaba. Y esta gente entendía lo que ellos les hablaban. Por lo tanto, eso se transformó en una ostentación. Ellos ostentaban y se decían, bueno, yo hablo en diferentes lenguas y por lo tanto soy mejor que todos estos. Y había un problema serio en la iglesia. Porque sentían que ellos de alguna manera tenían un grado de superioridad porque hablaban en diferentes lenguas. Y esto el apóstol lo tiene que corregir. Entonces les dice acerca, en los versos 4 al 6, usted lo puede ir leyendo en su Biblia, y le habla que en realidad hay diversidad de dones. No solamente el hablar en lenguas, le dice, como ustedes creen. No. En la iglesia de Cristo es mucho más que hablar en lengua. Hay diversidad de dones. Y Pablo se encarga de aclararles a ellos acerca de que los dones son dados por el mismo Espíritu. Que los ministerios, fíjese que en estos versos habla de la Trinidad, que los ministerios, ¿no es cierto?, también los da el Señor. Y finalmente la forma como opera Dios hace como quiere. Y por lo tanto, si usted se fija, ahí está hablando de la Trinidad. ¿Sí? Usted puede mirar, leer y se va a dar cuenta que el apóstol está mencionando al Espíritu Santo, está mencionando al Señor y está mencionando a Dios como Padre de todas las cosas. Así es que él comienza a aclararles acerca de la importancia de los dones y lo necesario que era, porque el Evangelio tenía que extenderse. La palabra de Dios tenía que distinguirse de aquellas doctrinas de hombres, de dioses paganos. Por lo tanto, el Espíritu Santo comienza a trabajar en la iglesia primitiva y estos dones comienzan a operar y a desarrollarse. La iglesia tenía que crecer, la iglesia tenía que desarrollarse. Así es que lo que el apóstol le dice, en realidad, todas estas cosas que están ocurriendo en la iglesia, nada tiene mérito humano. Porque todo viene de Dios. Todo lo da Él. Es Él el que toca a las personas cuando el Espíritu Santo habla por su boca. Cuando usted va y le comparte a otro la palabra del Señor,
quizás no tenemos la habilidad y el conocimiento y la profundidad, pero es el Espíritu Santo que lo usa igual. Y la palabra del Señor toca. Y la palabra del Señor llega a la persona que tiene que llegar. Entonces, para entender esto de los dones, algunos estudiosos hacen como una estructura. Los separan. Hablan de los dones pedagógicos, que tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento. Luego hablan de los dones que lo que hacen es desarrollar lo sobrenatural, que es la fe, una fe extraordinaria, como fue la fe de Elías, ¿no es cierto? En la antigüedad, ustedes recuerdan a Elías, ¿no es cierto?, que desafió ¿a quién? A los 400 Baales. Esa fe no era de Elías como hombre, sino que Dios había puesto esa fe en él. Recuerdan que después, en otra ocasión, ya no está esa fe, ¿ah? Es una fe como temporal, vino y se fue. Después estaba escondido porque le tenía miedo a una mujer. ¿Recuerdan o no? Pero antes había desafiado a 400. Y eso nos hace entender y ver que hay una fe que es sobrenatural. Que Dios la provee y la permite cuando Él quiere mostrar su gloria en ciertas circunstancias. Está también dentro de lo sobrenatural las sanidades, porque el cuerpo naturalmente, como lo hemos compartido otras veces, se deteriora, se enferma y así se va extinguiendo el ser humano. Pero Dios, que es poderoso de manera sobrenatural, sana. Y la palabra del Señor nos muestra muchas sanidades que el Señor hizo. Los apóstoles hicieron muchas sanidades. Y en estos tiempos nosotros también, de alguna manera, hemos sido testigos de que Dios ha mostrado su gloria en algunas personas sanándoles. Amén. Y finalmente, lo que es dones sobrenaturales, están los milagros. Y luego vienen entonces lo que son los dones comunicativos, como la profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Y la palabra del Señor nos habla de 9 dones, al menos eso es lo que especifica en este libro. Y los dones pedagógicos tienen que ver con la sabiduría. Cómo Dios dotó de sabiduría a algunos hombres. Y se habla que en cuanto a estos dones, hay dones que son temporales y otros permanentes. O dones primarios y dones secundarios, en el sentido de que en algún momento actuaron de manera poderosa, fuerte, y después fueron de manera más, ¿no es cierto?, distanciada. Eso quiere decir. Y la sabiduría que Dios da justamente era para resolver ciertas cosas, para enfrentar ciertas cosas cuando el Señor quiere mostrar su gloria. ¿Y dónde encontramos casos como estos? Cuando Pedro y Juan se presentan ante el tribunal. ¿Recuerdan esa parte que lo vimos en el libro de los Hechos? Dice que los hombres quedaron asombrados con la sabiduría con la que estos hombres hablaban. Decían, pero si estos son del vulgo, si estos nunca han pasado por una escuela, nunca han pasado por una escuela de rabino y nos han dejado con la boca abierta. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Puso el don de sabiduría en ellos. Y luego el don de conocimiento, que es un don que también hoy día tiene 2 connotaciones. El don de sabiduría, de conocimiento permanente o temporal o primario o secundario. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿no es cierto?, es lo que Dios da para darnos a conocer su palabra, sus misterios. Cuando el Señor o Dios mismo entregó capacidad para entender los misterios, Él dotó de conocimiento a hombres. Si ustedes recuerdan al apóstol Pablo, cuando está hablando, dice, quiero darles a conocer un misterio. Lo hemos leído, ¿no es cierto? Acerca de los que duermen, acerca de la venida del Señor y así acerca de tantas cosas.
Dios usa al apóstol Pablo con un gran conocimiento para mostrar su gloria, para darnos a conocer algo. ¿Sí? Por lo tanto, es cuando Dios dota a alguien con capacidad para saber, para comprender y luego comunicar. Que esto lo vimos y lo hemos visto claramente en el apóstol Pablo. Luego tenemos los dones sobrenaturales, que son los dones de sanidad y milagros. Como le decía, estos se dieron fuertemente al inicio de la iglesia. Cuando partió la iglesia, y en realidad era necesario diferenciar los dioses paganos del Dios real, del Dios vivo. Por lo tanto, Dios mostraba su gloria. ¿Qué hacía? Sanidades. Hacía milagros. ¿Recuerdan cuando vimos que Pablo iba en su viaje y pasa a un lugar y tiene que disertar toda la noche? Y había un joven que había trabajado todo el día, estaba cansado y se sentó en la ventana y empezó a cabecear. ¿Qué pasó? Se cayó. Y este joven murió. Pero ocurrió un milagro. ¿Qué pasó? Dios le devolvió la vida. Eran los milagros que Dios manifestaba al comienzo de la iglesia primitiva. Ahora, no siempre, siendo el don de sanidad parte de los apóstoles, no siempre ocurría una sanidad. Recuerden que el mismo apóstol tenía una enfermedad y dijo, le he pedido al Señor 3 veces. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Timoteo era un amigo de él, era un discípulo de Pablo. Y Timoteo tenía una enfermedad al estómago. También tuvo que bastarse de la gracia del Señor. Y así nos damos cuenta que Dios tiene un propósito cuando sana a alguien. Es para mostrar su gloria. Y Él hace como Él quiere. Después tenemos lo que son los dones comunicativos. Y aquí hay 4 dones. Uno es la profecía, ¿no es cierto? También Dios revelaba su voluntad o bien Dios de manera soberana, Él daba a conocer ciertas situaciones que iban a ocurrir a futuro. Por lo tanto, de esa perspectiva nosotros podemos ver que la palabra profética estaba o se distinguía de 2 maneras. Una era la predicación de la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo y otra era entregar algún tipo de mensaje para predecir alguna situación futura. Y nosotros también lo vimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, si no me equivoco, cuando baja una persona a hablar con Pablo y decirle lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. ¿Recuerdan eso? Agabo parece que se llamaba el profeta. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, son las formas como el Espíritu Santo utiliza la profecía y este don. Pero es importante algo. Hoy día, nosotros sabemos por la palabra del Señor que con la revelación del último libro canónico de nuestro testamento, que es nuestro Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, se cerró la revelación canónica. Ya no hay más libros que Dios quiera revelar. Él reveló ahí su palabra. Ahí está su palabra profética. Esa es la que nosotros tenemos hoy día. Ahora, con la palabra revelada, hoy día, quienes
hablan de este libro sagrado justamente son los profetas. Cada persona que habla con la palabra del Señor es un profeta porque está hablando de la palabra profética de Dios. Amén. Entonces, muchas veces hoy día nos encontramos, y yo he escuchado un par de personas que dicen que la Biblia está incompleta. Por lo tanto, Dios a ellos de manera especial le ha revelado un nuevo libro. Cuando uno escucha eso, tiene que abrir los ojos, parar las antenitas, porque estamos frente a un engañador. Porque la palabra profética del Señor y el último libro canónico fue cerrado. No hay más revelación de libros que Dios quiera entregar. Él ya entregó su palabra y hoy día nosotros la tenemos a nuestra disposición para alimentarnos cada día de ella. Y por eso que nosotros compartimos la palabra del Señor y cuando hablamos desde aquí se constituye una palabra profética, porque esa palabra usted lo bendice, porque esa palabra usted lo corrige, porque esa palabra usted lo edifica. Y no es palabra de hombre, no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y usted tiene que saber que Dios quiere hablarle a su vida. Dios quiere hablar a mi vida. Amén. Luego, dentro de lo que es los dones de profecía, está también el don de hacer milagros. Pero como les decía, estos dones que en su minuto eran primarios o permanentes o tenían una cierta recurrencia, hoy día esos dones ya van en un nivel de temporalidad. Es decir, no tienen la recurrencia que tuvieron cuando la iglesia se comenzó a formar. Eso no quiere decir que Dios no haga milagros o no quiere decir que Dios no sane. Dios sigue haciendo como Él quiere, porque el Espíritu Santo hace como quiere. Amén. Pero no podemos imponerle a Dios una sanidad y no podemos imponerle a Dios un milagro. Porque Dios es soberano y Él hace como quiere. Amén. Y con que nos haya dado la salvación y la vida eterna deberíamos estar felices. Amén. Amén. Si Él nos regala una sanidad, mucho mejor. La alegría es mayor en cada uno de nosotros. Y me imagino que la gratitud también. ¿O no? Tiene que ser así. Ahora hay un don importante que desde mi punto de vista es un don relevante en el pueblo de Dios, que es el discernimiento de espíritu. Es relevante dentro de la iglesia. ¿Y cuál era la funcionalidad de este don? Era poder discernir a los engañadores, discernir a los lobos rapaces que llegan al pueblo de Dios, cuya finalidad no es buscar al Señor ni buscar el arrepentimiento, sino que buscan algún beneficio o sacar provecho de algo. Satanás es especialista en engañar, porque es padre de mentira, ¿sí? Y utiliza a muchas personas que no tienen ningún temor de Dios, ¿no es cierto?, para engañar incluso a los escogidos. La palabra de Dios dice que se visten como ángel de luz, irradian santidad. Por todos lados usted lo mira y se siente pecador, pero son falsos. ¿Cómo nosotros entonces logramos ir teniendo? Y este es un don que deberíamos procurarlo como iglesia. Un don que debe estar dentro del pueblo de Dios. Porque Satanás busca persuadir al débil, aquel que no conoce la palabra del Señor, que no sabe cómo distinguirlo, porque hay cosas que son como básicas y elementales que la palabra del Señor nos enseña para poder descubrir algún falso. Luego llegamos dentro de estos dones
que son dones comunicativos, llegamos al don de lengua y a interpretación de lengua. Y este era el gran tema que había en la iglesia de Corintia. Ellos pensaban que el don de lengua era lo máximo y los demás no eran tan importantes. O sea, tener don de discernimiento como que daba lo mismo. ¿Ah? Conocimiento y sabiduría también. Porque en realidad hablar en lengua y que otro le entendiera y que viniera, no sé, un italiano, que viniera un romano y ellos que eran griegos les hablaran y le entendieran y esas personas cayeran a los pies de Cristo, ellos se sentían especiales y creían que solamente ese era el don y nada más. Pablo les tiene que corregir, decirles qué sentido tiene, como le decían los dones, ¿no es cierto? Y qué sentido tiene el don de lenguas, habían dos formas de cómo se daba este don. Uno era que estaban asociados a diferentes idiomas. Dios colocaba a una persona que nunca había estudiado un idioma, ponía ese idioma y la persona lo podía hablar perfectamente y entenderlo perfectamente. Dios es soberano y lo hace como quiere. Y a otros Dios les daba esa capacidad de interpretar con precisión lo que la persona estaba hablando en el idioma que correspondía. ¿Por qué? Porque en realidad, si usted piensa en un lugar donde habían diferentes personas, alguien le está hablando a otro en un idioma que uno solamente entiende, pero el resto están todos colgados. Y esa persona interpretaba. Y la asamblea o los que estaban presentes podían entender el mensaje de Dios que estaba entregando ese minuto, que era una palabra profética. Y esto eran los excesos que ocurría. Y hay otro tipo de lengua que es una lengua exclusiva de adoración a Dios, que los especialistas o los estudiosos la señalan como lengua glosolalia, que es una lengua que es la comunicación de la persona y Dios. Es una edificación íntima y personal con el Señor. Pero lo importante de esto es que cada uno de estos dones, cada uno de ellos, los que he mencionado, el sentido que tenían era para edificación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. No tenía una finalidad y una cosa personal, sino que exclusivamente para crecimiento y desarrollo de la iglesia del Señor. Por eso que Pablo, acto seguido, y en el ítem número 3 que yo les mencioné, les tiene que hablar lo que significa la iglesia como cuerpo. Porque ellos pensaban que eso era todo, y por lo tanto todos querían hablar en lengua y nada más. Pero en realidad la iglesia de Cristo necesita entender que somos un cuerpo. Y Pablo lo que hace de manera extraordinaria, y yo encuentro extraordinario esto lo que hace Pablo. Porque toma la máquina del cuerpo humano, que Dios la hizo perfecta, que funciona de manera extraordinaria, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, las piernas, las manos, el ojo, la cara, todo. Es algo que Dios hizo que el hombre no ha podido reproducir. Han llegado a ser unos monos feos, así que andan medios tiesos y hasta ahí llegan. Pero lo que Dios hizo es perfecto, es hermoso. No es porque lo digo por mí, digamos. ¿Ah? Lo digo por usted, que es hermoso, es lindo. Dios lo ha hecho bello. Eso es lo que ha hecho Dios. Usted es creación de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo le dice, momento, yo les quiero explicar que la iglesia de Cristo, para que ustedes entiendan, es como el cuerpo humano. Todo tiene un propósito. Cada uno de ellos tienen una función que desarrollar. Y algunos quizás no se ven, no están a la vista, pero tienen una función extraordinaria. Usted no puede ver el corazón,
pero el corazón es el que bombea la sangre al cuerpo. Usted no puede ver los riñones, pero los riñones son los que están limpiando permanentemente. Tampoco puede ver los pulmones, pero los pulmones son los que mantienen el oxígeno limpio. ¿Se da cuenta? Claro, las cosas que vemos son las manos, ¿no es cierto? Las piernas, podemos ver los oídos, las orejitas, la nariz, la boca. La podemos adornar, ¿no es cierto? Nos echamos una pinturita para que se vea más bonito el ojo. La boquita para que se vea y luzca mejor, un colorcito palidito o más fuerte. Y se hermosean estas cosas, como dice el apóstol. Algunos miembros de nuestro cuerpo las hermoseamos, dice. Pero hay otros que no logramos verlos, pero tienen un rol importante. Importante. Entonces lo que les quiere decir finalmente es que la iglesia de Cristo es un cuerpo y todos nos necesitamos. Todos somos necesarios e importantes para el Señor. Cada uno de nosotros trabaja para el Señor y hay un galardón. Así lo dice su palabra. Hay algo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, les dicen, no puede ser, el pie no le puede decir, ¿no es cierto?, a la mano, no te necesito. O el ojo no le puede decir al oído, ¿para qué? Si yo soy lo máximo. Imposible, ¿no es cierto? Porque uno se puede dar cuenta, no sé si usted alguna vez ha estado accidentado, digamos, pero yo hace poquito estuve accidentado de un ojo. Y la verdad es que ahí es cuando uno dice, Señor, tengo que cuidarme más los ojos, porque realmente a veces uno comete, ¿cómo es la palabra? Imprudencia. Imprudencia, a veces uno es imprudente. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno ve en riesgo algo de su cuerpo, uno ahí se voy a tomar todas las precauciones, pero ojalá, Señor, sáname de mi ojo, que no, Señor mío, por favor. Clamamos como nunca. Y el Señor nos contesta, hermanos, y eso es lo maravilloso del Señor que tenemos. Amén. Entonces el apóstol le dice que todo esto es un cuerpo que articula. La iglesia del Señor no es un club social. La iglesia no es una organización o donde usted paga una cuota de membresía y eso es. No. Somos un órgano, un organismo, un cuerpo que pertenecemos al Señor. Por lo tanto, todos nos necesitamos. Y por más simple que sea su trabajo dentro de la casa del Señor o el don que usted tiene, es importante. El cuerpo no existiría si fuéramos todos un solo miembro. Es decir, si fuéramos un ojo grande así. No tendría ni un sentido porque, ¿se da cuenta? No. Todos los miembros del cuerpo hacen que esta máquina sea perfecta. Y Dios también quiere que su iglesia camine hacia la perfección, que es la que el Señor está educando, que el Señor la está perfeccionando. Y Él trabaja todos los días en cada uno de nosotros para que este cuerpo vaya, ¿no es cierto?, engranando y vaya funcionando como el Señor así lo quiere. Entonces, finalmente, Él señala y dice, después de todo esto que entendamos, entonces, todo cómo funcionan los dones y cómo funciona el cuerpo de Cristo, entonces, dentro de la iglesia debemos entender que hay diversidad de ministerios. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos servicios que realizar. Y eso lo habla del 28 al 31.
Es importante que entendamos que Dios es el que da los dones a través del Espíritu Santo. No hay clase social que distinga esto. No hay un nivel intelectual o un desarrollo académico que nos haga merecedores de los dones del Señor. Él da como quiere, Él no distingue entre hombre y mujer. Para Él somos todos iguales. Dios a todos ha dotado de algún don. Entonces podríamos ir concluyendo en que primero que todo hemos sido bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Por lo tanto, todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Otra cosa es la manifestación del Espíritu mediante los dones. ¿Ah? Pero todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y por esta razón, todos podemos llamar a Jesús Señor de mi vida, Señor de su vida. Amén. ¿Y quién se preocupa de aclarar acerca de que todos hemos sido bautizados? El verso 13. Si usted lo tiene en su Biblia, vaya y léalo, el verso 13, para que tenga claridad. Cada uno de nosotros tiene dones que el Espíritu Santo ha puesto. Cuando esos dones se usan, entonces se manifiesta el Espíritu Santo, porque usted está usando los dones que Él le ha dado. Amén. Ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, el gran tema y gran responsabilidad suya y mía y los que están escuchando también, que estos dones se deben trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Eso es relevante, porque ¿sabe qué? Llegará el día, llegará la hora en que el Señor le pedirá cuenta acerca de lo que Él le entregó. Hay una parábola que habla de los talentos, ¿sí? ¿Se acuerda de esa parábola? A uno le entregó 10 talentos, al otro 5, al otro 2 y al otro 1. Todos trabajaron los talentos, pero había uno flojonazo, que era al que le dio 1, más encima le dio 1. El otro tenía 10 y lo trabajó y dijo: Señor, aquí vengo, mira, de los 10 que me diste, aquí está. Y cuando le fue a preguntar al que le dio un talento, le dijo: Señor, tuve miedo, fui un poco flojo, cobarde, ¿no es cierto? Terrible, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Podría ya haberlo puesto en el banco, le dijo. ¿Ah? Si tanto te costaba producir para mí, para el Señor de la hora, podrías haberlo puesto en el banco y dio una clase, una cátedra de cómo, de estos movimientos financieros. ¿Ah? Poderlo puesto en un banco y te habría dado intereses. Pero ni siquiera eso hiciste, ni siquiera te preocupaste. Quiero transmitirle, hermano querido, que Dios a usted le ha dado un don. Uno o más. Y Dios le pedirá cuenta por lo que le ha entregado. Y usted me dirá: pero es que ¿cómo yo sé qué don tengo, pastor? Si no sé cómo hacerlo. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un don? Bueno, empieza a trabajar en la obra del Señor, pues. Ahí se va a dar cuenta. ¿En qué cosa usted tiene facilidad? ¿En qué cosa usted realmente puede desarrollar estos ministerios? Hay hermanos que trabajan en silencio y ayudan a otros hermanitos de tercera edad, por ejemplo. Y tienen habilidad para hacer trámites y van para allá y para lo otro y tienen una facilidad para eso. Bueno, están ocupando ese talento que Dios le ha dado, ¿no es cierto?, para el servicio del cuerpo de Cristo. Y así, cada uno de nosotros, Dios ha dado talentos y tiene que trabajarlos. Somos un cuerpo. Y aunque tengamos diferencias,
porque no todos pensamos iguales, ¿no es cierto? Tenemos diferencias, pero por sobre nuestras diferencias somos un cuerpo y somos la iglesia del Señor. Y eso nos lleva y nos obliga y que nuestro deber es procurar la comunión, procurar la armonía. Decirle que su trabajo dentro de la iglesia del Señor, porque ¿dónde va a trabajar usted si no es en una iglesia local? ¿No es cierto? A menos que se dé de misionero, ¿no es cierto? Y vaya a recorrer el mundo, pero igual tiene que estar bajo sujeción, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, donde Dios le use, donde Dios lo tenga, tiene que trabajar su don, porque para el Señor es de suma importancia. Por simple que sea su servicio, usted las cosas que hace, las hace para el Señor. No para el pastor, no para los hermanos, no para que lo vean, ¿no es cierto? No para lucirse, sino es para el Señor. Y ese es el gran problema que tenía la iglesia de Corintios, que ellos lo hacían para lucirse, para que los vieran. Aquí te las traigo, Peter, aquí vengo yo. No, si no existen los superhéroes en esto, no existe la supergear. Aquí somos un cuerpo, todos nos necesitamos, amén. Gloria al Señor para siempre. Tus talentos y tus dones deben estar a disposición de la iglesia donde te congregas, de la iglesia donde estás. No andar recorriendo iglesia en iglesia, porque te convierte en un cristiano nómade, ¿no es cierto? Que en todas partes te encontráis con problemas y nunca te vas a sentir bien en ninguna parte. Que el Señor en la iglesia donde te tiene, en la iglesia donde estás, si ves que esa iglesia te está edificando, que estás creciendo y que estás siendo bendecido, bueno, ahí debes quedarte, ¿no es cierto? Salvo que tú te des cuenta que realmente no estás siendo bendecido, ni la palabra no existe, no está. Hay otras cosas, se perdió la cruz, se perdió la resurrección, se perdieron todas las cosas. Bueno, ahí es cuando uno tiene que, obviamente, pensar y buscar dónde puede ser alimentado con la palabra del Señor. Pero siendo así y estando edificándonos, tus talentos, tus dones, todos tienes que disponerlo para el trabajo de la obra del Señor. Y en este caso es en la iglesia donde el Señor te tiene. Ahí tenemos que trabajar, ahí tenemos que llevar la palabra del Señor a cada persona donde el Señor te use. Que el Señor te use. Que el Señor te use en los dones que ha puesto en ti. Por más sencillos que sean, que Dios te use en el lugar donde estás, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en el campo, donde sea que Dios te lleve, el Señor te use para su gloria. Para Él que vive, para Él sea la honra y la gloria para siempre.